Yo quería un poco que enfocaras un poco si este escenario que decíamos de economía global presidida por la sostenibilidad, por el cambio de la matriz energética, por las energías limpias, por el enfocarse en la salud, en la alimentación, en todo lo que son un poco los temas del futuro, es verdaderamente un escenario que puede representar una oportunidad importante, una oportunidad destacada para nuestra región. En efecto, como señalabas en la introducción, The Economist sacó un reporte importante en septiembre del año pasado en el que señalaba que este debería ser el siglo latinoamericano, en la medida que somos una de las mayores y más importantes fuentes de metales y minerales. Tenemos el 15% de las reservas de petróleo y gas que el mundo requiere en las próximas décadas antes de reducir el consumo de combustibles fósiles, y somos el mayor exportador de alimentos en el planeta a niveles de 100.000 millones de dólares al año el año pasado e incrementándose. Esta región está verdaderamente dotada, tanto la alimentación como los minerales llamados esenciales o especiales, muy vinculados a todos los desarrollos de las nuevas energías limpias. Háblanos un poco de esta verdadera bendición que tiene la región en este momento y que es donde está el origen de la oportunidad, aunque luego, como decíamos, hay que desarrollar todo eso, ¿no? Las estadísticas son impresionantes, José Antonio. Tenemos el 40% de las reservas de cobre entre Perú y Chile a nivel global, y el cobre es el mineral crítico más importante en la transición energética y en la electromovilidad, que son indispensables para reducir las emisiones de carbono, para descarbonizar el país y reducir las temperaturas globales. Tenemos a su vez el 80 y tantos % de las reservas de litio a nivel global, en lo que se llama el triángulo de litio de Sudamérica, entre Bolivia, Argentina y Chile. El litio es el metal indispensable, el mineral indispensable para la electromovilidad, para la construcción de baterías. Y en términos de alimentos, como mencionaba en el primer bloque, exportamos el año pasado 100.000 millones de dólares en alimentos. Y somos acaso la despensa global, en el sentido, para que tengas una idea de las estadísticas, 8 de cada 10 tazas de café arábica que se toman en el mundo se producen en América Latina. Brasil es el mayor exportador de soya, productor y exportador de soya a nivel global. Y la soya es un producto agrícola que se origina en Asia, sin embargo se capitaliza en América del Sur. El Perú, por ejemplo, el año pasado exportó 500 millones de dólares en uvas frescas. Parece poco, pero es bastante importante en función de lo que son las exportaciones de alimentos. Esta despensa global que es América Latina se complementa, como señalábamos, con que tenemos reservas importantes de petróleo y gas en Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, Guyana, que son indispensables en lo que va a ser el proceso de reducir la demanda, el consumo de combustibles fósiles. Consumimos 102 millones de barriles diarios de petróleo al día. Las proyecciones de bancos de inversión y agencias de energía señalan que vamos a consumir entre 120 y 130 millones antes de reducir el consumo a partir del año 2050. Las reservas de petróleo más importantes en Occidente, estratégicamente imprescindibles, están en Venezuela, en donde las dinámicas políticas venezolanas complican el problema, estratégicamente hablando, pero impelen a una normalización en la relación. Ahora, esto demanda toda esta riqueza de recursos naturales, es que sean explotados adecuadamente en el marco de una minería formal, moderna, inteligente, y que tengan huellas medioambientales y sociales razonables y sensibles. Lo mismo con las reservas petroleras y lo mismo en términos de los alimentos. Los modelos agroindustriales desarrollados en el siglo XX no son necesariamente los más amigables con la tierra ni con el medio ambiente. Hay que recordar que uno de los mayores emisores de carbono en los Estados Unidos no es el transporte, sino el ganado. La forma en que criamos ganado y consumimos proteínas en el occidente no son las más coadyuvantes en términos de la reducción de las emisiones de carbono. Y todas estas dinámicas latinoamericanas tienen que estar alineadas con nuevas tecnologías y nuevos enfoques vinculados a la descarbonización y el medio ambiente.
ahí está precisamente la oportunidad, ¿no? En que de repente surge toda una industria transformadora a partir de esas materias primas. En el caso de la minería es evidente, incluso en la propia extracción, en el concepto de lo que es o debe ser la minería del futuro. Y por otro lado, en el tema agrícola igual, está todo el tema de la biodiversidad, de un tratamiento distinto, que dan la oportunidad a la región de decir, bueno, tienes ahí los recursos naturales, hazte también el líder en la transformación de esos recursos naturales en la distribución, incluso en la salida. O sea, no te quedes en el primer paso de las oportunidades, ¿no? Es así. Correcto. Otro de los grandes retos es cómo creamos valor agregado en la producción de estos recursos naturales sin involucrarnos en procesos de sustitución industrial que, como sabes, en décadas anteriores no funcionaron. Construir astilleros en América del Sur no tiene sentido porque Corea es el mayor y más eficiente productor de barcos a nivel global. Sin embargo, podríamos pensar en construir una industria de baterías, pero no tiene sentido que Brasil que Bolivia construya la suya, que Argentina construya la suya y que Chile construya la suya, sino que se construya una industria de baterías multilateral, multinacional, que agregue valor para todos los países involucrados. Por otro lado, es imprescindible que los recursos naturales, particularmente las minerías, sean minables, es decir, que requieran el componente geológico que lo tenemos, el componente de capital humano que lo tenemos en ciertos países mineros, y la infraestructura. Tenemos que invertir masivamente en infraestructura, y en una infraestructura que dé valor agregado, genere empleo y genere bienestar a la población. Hay que recordar que la minería, por ejemplo, el petróleo, no son intensivos en el uso de mano de obra, son intensivos en el uso de capital, no así la agroindustria. Ya lo empezabas a subrayar desde el inicio prácticamente de nuestra conversación. Tiene que ser hecho desde un marco de democracia, de Estado de Derecho, de institucionalidad, de evitar la corrupción, de dar confianza al inversionista. Ese es un primer capítulo, un primer rubro que definitivamente tenemos que cubrir. Y el segundo es la distribución del beneficio, la distribución de la riqueza, la distribución de la oportunidad. Es así, ¿no, José? Es correcto, José Antonio. Uno de los problemas que tenemos en la región, a pesar del crecimiento extraordinario que hemos experimentado en las últimas 3 décadas, para tener una idea de las dimensiones, al final del primer gobierno de Alan García en el Perú, la economía peruana, el PIB, era de 26.000 millones de dólares. Según las calificadoras de riesgo, este año vamos a cerrar con un PIB de 300.000 millones de dólares. Es un crecimiento del 1000% en 3 décadas. La economía mexicana se acerca más y más a ser del tamaño de la rusa, y una porción importante de la India, lo mismo que la economía brasileña. Esas dimensiones en términos de crecimiento no se han reflejado en una distribución equitativa del ingreso o de la riqueza o del valor, como se quiera ver, y eso está generando, al mismo tiempo que las redes sociales, las telecomunicaciones, el progreso en las clases medias, la expansión de las clases urbanas, están generando que incorporemos masivamente a sectores de la población a la interacción cultural, social, y no necesariamente la vida ciudadana. Están generando mucho ruido en la región, político, y tensiones que compartimos a nivel global. La política se ha convertido a nivel global en un juego suma cero y no en una ecuación ganar-ganar. Y esas expresiones, esas confrontaciones en la región, demandan que haya acuerdos internos democráticos. La mayor parte de la región es democrática, a pesar de los ruidos que se generan, pero que se vaya consolidando esta democracia y se consoliden los acuerdos intrarregionales en las instituciones creadas en el pasado para que esas democracias sean más vitales y que empiecen a incorporar lo que es la discusión en el norte global. Es que en la pospandemia y en medio de 2 conflictos globales que enfrentan al norte global con el sur global en distintas tensiones, es indispensable rebalancear las cargas fiscales para aquellos que no se ven beneficiados del progreso en la pospandemia, empiecen a hacerlo para que los disturbios, los ruidos políticos se vayan aminorando y se vayan creando un ambiente de mayor consonancia democrática que permita que ese progreso se consolide. Esa es una de las cuestiones que se pregunta The Economist cuando habla sobre este ciclo latinoamericano. ¿Va a ser capitalizado en la región
o de alguna forma no bien utilizado o capitalizado como sucedió en el pasado.